Tardes. Primero, agradecer a la comisión organizadora del Cuerpo Médico por dejarme participar en este congreso. Soy el doctor Miguel Salazar y el día de hoy vamos a hablar acerca de actualización en el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata. Para comenzar, primero vamos a hablar acerca de la terminología. La hiperplasia benigna de próstata es un término histológico que se refiere al aumento de las células epiteliales glandulares y estromales dentro de la zona de transición, que es donde normalmente sucede la hiperplasia. El término adecuado es el que deberíamos referirnos, es a obstrucción prostática benigna, que se refiere justamente a este agrandamiento prostático que va a conllevar a la obstrucción de la salida de orina, la vejiga. Y por último, el término de síntomas del tracto urinario inferior, que son los LUTS, que lo vamos a ver posteriormente. Los síntomas del tracto urinario inferior pueden ser generados por diversas causas, como estamos viendo en el gráfico. En primer lugar, está la hiperplasia benigna de próstata, pero adicionalmente también un cálculo de uréter distal, un tumor de la vejiga, una estrechez de la uretra, un cuerpo extraño, infección del tracto urinario, vejiga neurogénica, una vejiga hiperactiva, hipoactiva o poliuria nocturna también podría generarnos síntomas del tracto urinario bajo. En cuanto a la epidemiología de la obstrucción del crecimiento prostático, vemos que hay una relación directamente proporcional en cuanto a la edad y los síntomas prostáticos. Como vemos, a partir de los 40-50 años, la curva es difícil determinar la epidemiología porque hay diferentes estudios que estudian los síntomas del tracto urinario y otros analizan la hiperplasia benigna de próstata como término histológico. A grandes rasgos, entre 8.5 hasta 40 casos por 1000 individuos por año van a tener la incidencia de hiperplasia benigna de próstata. Por cada año de vida se va a ver un incremento del 4% de la obstrucción prostática benigna. A los 45 años, generalmente el varón está libre de síntomas y a los 75 años, el 45% de ellos va a presentar los síntomas. En cuanto a la hiperplasia benigna de próstata, un 50% de los hombres entre los 50 y los 60 años van a presentarlo. En unos 70 años, el 80% va a presentar la hiperplasia y en mayores de 81, alrededor del 90% van a tenerlo. En cuanto a la prevalencia mundial, es un 26%. Eso significa que uno de cada 4 hombres va a sufrir de obstrucción prostática benigna. Cuando el volumen prostático es más de 50 gramos, va a tener 3.5 veces más posibilidades, más riesgo de presentar los síntomas del tracto urinario moderados a severos. En cuanto a la anatomía, el primer médico griego en el siglo IV fue Herófilo, que lo describió e indicó que era un órgano que se encontraba detrás de los genitales. Como vemos, la próstata se encuentra ubicada entre el cuello de la vejiga y el esfínter urogenital o el esfínter externo. Normalmente 3 por 2 centímetros, volumen aproximado de 20 gramos. En ella van a desembocar los conductos eyaculadores a través del verum montanum en la uretra. Va a tener la función de secretar enzimas y ser parte del líquido seminal. Siguiente, por favor. Anatomía, McNeil, un patólogo clínico, dividió la próstata. Primero, la zona morada que vemos aquí es la zona alrededor de los conductos eyaculadores. Luego tenemos la zona atrás. También se puede deshacer. En cuanto a la indicación, la arteria prostática. Drenaje venoso, formado por el plexo venoso de Santorini, está ubicado entre la próstata y la vejiga.
Y en cuanto al drenaje linfático, va normalmente a los ganglios obturadores e ilíacos. Como mencioné antes, la próstata es un órgano productor que se van a depositar en el fluido seminal, va a producir una proteína que es el antígeno prostático específico, de generar liquefacción del semen. Esta hormona, esta proteína, va a servirnos como tamizaje en el cáncer de próstata. Además, puede formar citrato, fosfatasa ácida prostática, zinc, magnesio, selenio, fructosa y fibrinógeno. El magnesio es el que le da el color lechoso al líquido seminal. Y estimulado normalmente por una simpática la producción de líquido seminal de la próstata. En cuanto a la fisiopatología de la hiperplasia benigna de próstata, aún no está el tema dilucidado por completo, porque es bastante curioso que a partir de los 40-50 años, cuando en el varón empieza a decrecer la testosterona, se genere la hiperplasia benigna de próstata. Hay una teoría, la teoría androgénica, que indica que va a proliferar las células prostáticas, va a inhibirse la muerte celular y con ello va a conllevar a la formación de la glándula. Hay estudios que indican que hay la presencia del receptor de mayor afinidad de estrógenos, ERB, que podría estar relacionado a la hiperplasia, y un factor secretor testicular no androgénico que también podría estar generando la estimulación y proliferación de las células. Hay otra teoría, la teoría de la inflamación sistémica. Se ha visto que en pacientes con hiperplasia benigna de próstata se encuentra elevado el PCR, que las grasas dietéticas y lipopolisacáridos en pacientes normalmente obesos pueden inducir inflamación prostática y por ende en pacientes obesos se ha visto que hay mayor crecimiento prostático. Los macrófagos también se ha visto relacionados que producen citocinas y que pueden conllevar a la hiperplasia estromal y epitelial de la hiperplasia benigna de próstata. También se han encontrado que en pacientes con hiperplasia pueden tener elevado el factor inducible de hipoxia que está relacionado a la inflamación sistémica. Y se ha visto alterados polimorfismos en las regiones del gen receptor beta de la linfotoxina, que también está relacionado a inflamación y que se encuentra en pacientes con hiperplasia benigna de próstata. Esta diapositiva es clave para entender la fisiopatología de la próstata, indicarles y tener en cuenta que el crecimiento de la próstata no indica la severidad, sino la forma como crece. El patólogo Randall lo dividió y lo clasificó de acuerdo a los tipos de crecimiento que puede haber, ¿no? El tipo 1, donde solo los lóbulos laterales crecen, el tipo 2, donde el lóbulo medio es el que normalmente crece. Este tipo 2 normalmente suele ser obstructivo y muy renuente a la medicación. El tipo 3, los lóbulos bilateral, retrouretral. Tipo 4, lóbulo subcervical pedunculado. Tipo 5, bilateral y subcervical. Tipo 6, bilateral, subcervical y retrouretral. Lóbulo anterior y el tipo 8, el subtrigonal. Como vemos, es bastante variable el crecimiento prostático. Y aquella próstata que obstruye el lumen o la luz de la uretra es la que va a generar mayores síntomas al paciente. Y por eso que el inicio de los síntomas es tan variable. Hay personas que de repente a los 70 años inician con los síntomas y hay otras que a partir de los 60 o 55 años ya presentan síntomas. Es por el crecimiento irregular de la próstata. En cuanto a los factores de riesgo que conllevan al desencadenamiento de la hiperplasia benigna de próstata, tenemos los no modificables, como mencioné antes, la edad, a mayor edad, mayor riesgo de padecer esta enfermedad, raza, más frecuente en la raza negra y también está relacionada al cáncer de próstata, susceptibilidad genética, se ha visto que personas que a partir de los 50 años tienen crecimiento prostático alterado, sus hijos también pueden tener ese tipo de padecimiento. Riesgos modificables, tenemos la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el hipogonadismo. Condiciones que pueden exacerbar los síntomas del tracto urinario bajo, tenemos los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, factores neurológicos que están relacionados sobre todo a la inervación de la vejiga, como traumatismos vertebromedulares, Parkinson, ACV, personas con diabetes mellitus, por el mismo motivo, por mala inervación a la vejiga. Y factores que disminuyen el riesgo del síntomas de tracto urinario bajo, tenemos la actividad física relacionada a la disminución de la obesidad, escaso consumo de alcohol y consumo incrementado de vegetales. En la siguiente diapositiva quise mostrarles respecto al factor de riesgo del alcohol. También hay que se realizó en China, casi 30.000 pacientes participaron de este estudio, donde se mostró que de acuerdo al consumo de grados por día de alcohol, me mostraba los síntomas del tracto urinario bajo.
En este odds ratio, para recordarles, cuando es menos de 1 es un factor protector, cuando es más de 1 es un factor de riesgo, y cuando es 1 normalmente no tiene implicancia clínica. Se vio que las personas que consumían entre 0 a 10 gramos de alcohol por día mostraba un factor protector, es decir, disminuía el caso de crecimiento de la próstata. Pero en cambio, en aquellos pacientes que ya presentaban consumo de alcohol 30, 40 o más de 40 gramos, el odds ratio era más de 1. Significaba que era un factor de riesgo para crecimiento prostático y también para exacerbación de los síntomas del tracto urinario bajo. No es un crecimiento en una curva en J, ¿no? Y bueno, hay factores estáticos, mecánicos y anatómicos, sobre todo porque la próstata obstruye la salida de orina, y un factor dinámico que está en juego, la vejiga, que por alteración, por encrecimiento, por engrosamiento, se va a ver alterada y va a haber un detrusor hiperactivo o hipoactivo que puede exacerbar los síntomas del tracto urinario bajo. Aquí una imagen, como vemos la imagen normal, la próstata alrededor de la uretra sin crecimiento, y luego en la imagen de la derecha vemos el crecimiento prostático que va a obstruir la salida de orina y va a impedir que la orina salga adecuadamente, y un engrosamiento de la vejiga. Entonces, en cuanto a la clínica, puede ser asintomático, el paciente puede tener hiperplasia y de repente es una próstata en grado 1, grado 2, que no le está repercutiendo síntomas. Y bueno, luego los síntomas del tracto urinario bajo se van a dividir en dos: los de almacenamiento o antiguamente denominados y los obstructivos, que actualmente se llaman demicción y postmiccionales. Los de almacenamiento pueden ser urgencia para orinar, sensación de ir al baño, nicturia, una o dos más veces en la noche para orinar, o incontinencia urinaria. Síntomas de micción: el chorro débil, el pujo para orinar, la intermitencia urinaria, es decir, el chorro entrecortado, y un vaciamiento prolongado. Y síntomas postmiccionales: tenemos el tenesmo o sensación insatisfecha de orinar, goteo postmicción y goteo terminal. En cuanto a las complicaciones del crecimiento prostático obstructivo, tenemos primero retención aguda de orina, obstrucción crónica, infección del tracto urinario, cálculos vesicales, divertículos en la vejiga y finalmente el daño renal. En esta imagen del néter ayuda bastante a comprender esto, ¿no? Vemos primero el crecimiento prostático en la zona uretral. Como ven, impide la salida de orina. ¿Qué hace? La vejiga se esfuerza, es como que vaya al gimnasio. Cuando va al gimnasio engruesa el músculo, y lo mismo le sucede a la vejiga, se engruesa el músculo detrusor. Va a ser tal el punto que no va a poder vencer la fuerza de la obstrucción de la próstata y van a generarse divertículos o trabéculas en la pared de la vejiga. A pesar de ello, si el paciente sigue sin tratamiento, ¿qué va a generar? Una uretrohidronefrosis, justamente por obstrucción en la salida de la orina. Va a conllevar infecciones urinarias, pielonefritis y finalmente a daño renal, e incluso pacientes que pueden llegar hasta la diálisis. Bueno, en cuanto al diagnóstico, primero la historia clínica, según la guía europea, es una recomendación fuerte, y junto con el diario miccional para tener un diagnóstico objetivo de esto. En cuanto a la historia clínica, la escala de puntuación del IPSS, esta es una escala corta que está relacionada para preguntar al paciente sobre los síntomas prostáticos, ¿no? ¿Cuántas veces el paciente se levanta en la noche para orinar? ¿Cuántas veces va durante el día al baño? Si es que el chorro está débil, y de acuerdo a eso va a darnos un puntaje, ¿no? La idea de esta escala era objetivar los síntomas subjetivos del paciente, y se va a dividir en leves, moderados o severos. Y finalmente hay una pregunta que es en cuanto a calidad de vida, que creo que es la más importante, ¿no? Si es que le mortifica al paciente su patología, va a servirnos para indicar un tratamiento médico o de repente un quirúrgico. Y bueno, esto es un gráfico, un puntaje visual. Si es que el paciente quizás no tiene buena comprensión o es un paciente que no nos podemos comunicar adecuadamente, tenemos este gráfico que nos va a ayudar para poder determinar la severidad de los síntomas. Luego pasamos al examen físico: evaluar si es que el paciente tiene globo vesical, evaluar si es que tiene fimosis o una estrechez de meato uretral que podría estar en la guía de este año, indica que es una recomendación. En octubre del año pasado, en la guía europea, salió, ¿no?, que nos dejó un poco con discusiones entre los urólogos. Indicó que el tacto rectal no era útil como screening o como sospecha en hombres jóvenes, hombres sanos de 50 años. ¿Qué significa? En este artículo encontraron que 6.500 hombres a los cuales se les realizaron tacto rectal a los 45 años
Solo en 3 de los casos se les encontró neoplasia benigna de próstata, neoplasia maligna. En cambio, a los 6.500 que se les realizó el PSA también como sospecha o como tamizaje a los 45 años, en 135 de ellos había neoplasia maligna de próstata. Significa que se ha demostrado mayor superioridad en prueba de sospecha, en prueba de detección. Un PSA elevado, en este caso, 86% de los casos, neoplasia maligna del 14%. Esto solo en adultos entre 45 a 50 años, que es la edad de tamizaje del cáncer de próstata. Lleva a la conclusión de que el tacto rectal aleja a los hombres de la consulta urológica. Si es que lo retiráramos, mayor cantidad de varones se harían chequeos, ¿no? Eso queda para discusión y para de repente una futura exposición acerca del tamizaje de tacto rectal. Pero actualmente todavía en la guía se considera y se debe realizar. Continuando con el diagnóstico, tenemos la ecografía, la flujometría, urodinamia, si es que tenemos dudas, uretrocistoscopía, el PSA como tamizaje de cáncer de próstata y la ureterografía retrógrada. La recomendación fuerte para uroflujometría y para la ecografía. Justo aquí, la ecografía, como hemos visto en el gráfico anterior, vejiga para ver si es que la próstata como el tamaño como tal. Pero aquí también es importante ahora medir el índice de protección de la vejiga. Este índice va desde el cuello de la vejiga hacia el máximo punto medio del óvulo de la próstata. Mientras mayor índice tenga el paciente, más síntomas va a tener e incluso está relacionado a mayor obstrucción urinaria. Este tipo de pacientes es muy difícil. Se divide en grados, en grado 1 menos de 5 milímetros, grado 2 entre 5 a 10 y grado 3 más de 10 milímetros. Este índice nos ayuda a nosotros bastante para poder determinar si es que pasa a tratamiento quirúrgico o de repente a tratamiento médico. La uroflujometría es una prueba donde se evalúa el chorro urinario, el valor es 15 cc por segundo. Tenemos primero el gráfico normal, donde encuentra un flujo máximo alto, casi unos 50 cc, y una curva corta, ¿no? Término de la micción. En cambio, en el paciente prostático, el flujo máximo es 10, 15 a lo mucho, y es un chorro largo, ¿no? Que asemeja pues la hiperplasia benigna de próstata. La ureterografía retrógrada para hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con estrechez de la uretra, como vemos, esta parte que continúa en la uretra prostática es algo normal, ¿no? La estrechez está en la zona vulvar. Esta es una cistoscopía. Al video, por favor. Una cistoscopía donde quería mostrarles que el tamaño no indica la severidad. Esta es una próstata pequeña que en ecografía, pero si vemos está tapando toda la luz de la vejiga. Vean que la distancia entre el cuello de la vejiga y el verum montanum, que es normalmente la distancia de la próstata, es pequeña, ¿no? 2.5 centímetros, pero es una próstata bastante obstructiva que le genera muchos síntomas urinarios al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en este gráfico es un algoritmo para todo lo anterior que les he mencionado, si es que el paciente presenta síntomas, ver si es que el tacto rectal está alterado o el PSA va para sospecha de cáncer. Estudio, ecografía, uroflujometría, y de acuerdo a eso determinar si es tratamiento médico o quirúrgico. Bueno, ¿cuándo nosotros operamos? Normalmente se indicaba en este tipo de complicaciones, en retención urinaria refractaria, infecciones urinarias a repetición, hematuria, cálculos vesicales, divertículos, engrosamiento de la pared, hidronefrosis o orina por rebosamiento del paciente. Sin embargo, en la guía americana salió a grandes rasgos que si el IPSS era menos de 7, podíamos hacer una vigilancia activa. Si era entre 8 a 19, médico quirúrgico, podría estar contradictorio. Y si es que era más de 20, tratamiento invasivo, es decir, quirúrgico. Y los que debutaban con complicaciones, tener en cuenta que no se quejan de los síntomas antes, ¿no? Cuando presenta la retención aguda de orina, el 90% va a requerir tratamiento quirúrgico. Hay factores de riesgo si el paciente de repente es diabético o ya tiene enfermedad renal o cambios vesicales donde requiere sí o sí la cirugía. Sin embargo, los pacientes no necesitan fallar al tratamiento médico para optar por un tratamiento quirúrgico.
y es razonable proceder directamente a la intervención quirúrgica para no hacerlo padecer al paciente. Prevenir o resolver condiciones severamente mórbidas o potencialmente mortales y aliviar los síntomas para mejorar su calidad de vida. Entonces, la evaluación preoperatoria, evaluar al paciente con los síntomas, las imágenes, básicamente la ecografía, pruebas adicionales si es que lo requiriera y su riesgo. Y bueno, finalmente pasamos al tratamiento quirúrgico, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Primero, quise hacer la similitud con los carros para que nos entendamos. Está primero la técnica convencional, la adenomectomía prostática transvesical. Mostré un carro Volkswagen que nos va a llevar al otro trayecto, nos va a llevar al rumbo, es decir, va a resolver el problema, pero quizás con ciertas dificultades y comorbilidades para el paciente. Luego evolucionó la tecnología y apareció la resección transuretral monopolar. Es un vehículo sedán que también nos va a llevar con mayor comodidad, pero con ciertas limitaciones en cuanto al tamaño. Evolucionó la técnica y apareció la resección transuretral bipolar. Ya es un carro más moderno, con mayores facilidades, que puede resolver diferentes tipos de próstata y también nos va a llevar al lugar. Y luego finalmente apareció la enucleación prostática. Ya es un carro mucho más moderno, más cómodo para el paciente, menos morbilidades para el mismo y con una recuperación más pronta. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Tanja. La cirugía es retirar el relleno de la misma. Los médicos gráfico que nos ayuda. Este gráfico de la guía americana vemos el tratamiento en cuanto al tamaño, ¿no? Cuando es menos de 30 gramos está indicado resección transuretral, entre 30 a 80 gramos la guía nos indica resección transuretral, enucleación láser, enucleación bipolar, vaporización o urolift. Cuando es más de 80 gramos, igual, todavía la guía lo indica, puede ser una prostatectomía abierta, enucleación de próstata, ya sea con láser o con bipolar, o con thulium o con resección transuretral. Si es que el paciente tiene factores anticoagulados, está indicado la enucleación con láser o la fotovaporización. Entonces, como vemos, están todavía las técnicas que hemos dicho. Comencemos. Convencional. Fue Milling en el año 1908 que describió la técnica retropúbica y luego años más tarde Fuller y Freyer que describieron la técnica transvesical. Como vemos en la imagen, la idea es enuclear el adenoma de la próstata con el dedo. Esto va a permitir una disminución de los síntomas prostáticos, incrementar el flujo máximo y reducir el residuo postmicción. Las complicaciones, mortalidad en menos del 0.25%, mayor transfusión es más del 10%, esto va a depender de cada centro. Nosotros normalmente de sanguíneas, estenosis uretral en un 6%, reoperaciones en un 2%, y bueno, mayor movilidad, ¿no? Uso de la sonda 5 a 10 días y mayor estancia hospitalaria. Luego describieron la adenomectomía laparoscópica pura y asistida por robot. Mostré un vehículo más evolucionado. El doctor Mariano Mirandolino de Brasil describió en el año 2002 la adenomectomía laparoscópica. Y el año pasado en el IRCAT, el mismo doctor Mariano también mostró la adenomectomía, pero ya con robot. Estados Unidos fue el primero en describir la adenomectomía laparoscópica asistida por robot, que tiene la misma similitud que la abierta, ¿no? Solo que se utiliza herramientas laparoscópicos y con bipolar en el caso del robot, ¿no? El abordaje es preperitoneal en cuanto a la laparoscopía y transperitoneal en cuanto a robot. También tiene la misma mejoría que con la abierta y la única diferencia es que es estancia hospitalaria, menor uso de sonda y mejor manejo del sangrado. En cuanto a las complicaciones, todavía no hay muchos estudios, pero el 7%
puede presentar retención aguda de orina, ictus y hematuria, y un 16% con el robot. Y obviamente la mayor repercusión es de... Luego apareció la resección transuretral monopolar, que es considerado el milagro médico moderno, ya que disminuyó la mortalidad en los años 20, 30 en el mundo, que fueron los primeros en describirlo, Davis, Alcock, Stern, McCarthy y Nesbitt, y consideraron que en esto la resección transuretral monopolar es el primer procedimiento de cirugía mayor con instrumento endoscópico aplicado al ser humano. La idea es resecar el tejido con un asa. En el caso de monopolar, el circuito eléctrico es a través del paciente con una placa de retorno. Esto que genera que se utilicen líquidos sin electrolitos. Es por eso que utilizamos agua destilada. Y esto tiene repercusión en cuanto al tiempo operatorio, por eso solo podemos operar en próstatas entre menos de 80 gramos en 1 hora. ¿Por qué? Porque hay riesgo de síndrome de absorción o síndrome de post-RTU con una hemodilución del sodio. Va a haber disminución en los síntomas, incremento del flujo máximo y disminución del residuo post-RTU. En cuanto a las complicaciones, como les mencioné, el síndrome de post-RTU, transfusiones, retención aguda de orina, infecciones urinarias, eyaculación retrógrada, puede haber estenosis y reoperación en unos años, sobre todo por el tiempo quirúrgico. Luego evolucionó la tecnología y en el año 2001, Boto y colaboradores aplicaron la resección de próstata bipolar. Acá, a diferencia de la monopolar, el circuito eléctrico solo está en el elemento de trabajo. Esto permite utilizar solución salina o cloruro de sodio. Entonces el tiempo operatorio es mayor, 2 o 3 horas. Eso implica que se puedan operar próstatas mucho más grandes. Va a haber mejoría de la disminución de los síntomas del tracto urinario, incremento del flujo máximo y disminución del residuo postmicción, al igual que el monopolar. Las transfusiones sanguíneas disminuyeron, las retenciones agudas disminuyeron, las incontinencias disminuyeron, las estenosis de cuello vesical también. Lo que apareció es que es por el tiempo operatorio con el resector, las estenosis de uretra, un 19%. Aquí en este video vamos a visualizar la resección transuretral. Por favor, si le podemos hacer clic en el video. Vemos la próstata que obstruye y vemos el asa de resección. Es como ir sacando por sacabocado el relleno de la próstata hasta llegar a la cápsula, con manejo sanguíneo, manejo hemostático, con la misma asa, ¿no? Tiene el pedal, tiene para cortar y también para coagular. Y lo que se trata de hacer es ir sacando poco a poco la próstata hasta llegar a la zona de la cápsula, siempre teniendo en cuenta los reparos anatómicos como es el verum montanum y el esfínter externo. Y si es que el urólogo tiene bastante experticia, puede llegar a la cápsula y es una cirugía bastante buena que resuelve el problema definitivamente. Luego apareció la fotovaporización láser o el green láser o green light, que se utiliza en nuestro hospital. Por muchos años se ha estado utilizando. Sin temor de equivocarme, el doctor Villegas y el doctor de Lima habrán operado la mayor cantidad de casos a nivel nacional. La idea es destruir el tejido del centro a la periferia hasta alcanzar la cápsula, aplicando giros con la fibra, que lo vamos a ver en el video, ¿no? Los resultados fueron comparables con la resección transuretral. Las ventajas fue menor estancia hospitalaria y menos días de uso de sonda. El límite era de que la fotovaporización solo se aplica para próstatas pequeñas. La reoperación en unos 5 o 10 años era considerable, entre un 10% a un 15%. Como vemos en la imagen, clic por favor. Esta es la aplicación con un láser verde. La idea es como quemar el Tecnopor. Ven de manera lateral, ven la salida del láser y lo que va haciendo es vaporizando, ¿no? O como el Focor va degradando la próstata hasta llegar a la cápsula. El tema es de que el porcentaje de penetración es mínimo, entonces la próstata tiene que ser algo pequeña para poder trabajar adecuadamente, porque si no va a quedar próstata renuente y por eso son los casos de reoperación. El tema con esta tecnología es de que son fibras únicas y el costo es bastante elevado. Luego apareció la enucleación prostática. La que hay mayores estudios es con la enucleación prostática con láser Holmium, que es habitualmente el gol estándar que se considera actualmente en la enucleación de próstata. Fue en el año 1997, Gilling, que realizó la primera técnica endoscópica de enucleación y, como les mencioné, es la más estudiada. El láser Holmium tiene, en cuanto a las sustancias, itrio, aluminio y granate, con una longitud de onda
de 2140 nanómetros. Es un láser pulsado con una penetración de 3 a 4 milímetros que permite una hemostasia adecuada. En este gráfico vemos lo que significa el láser. Hay una variación de los electrones de órbita a órbita que genera energía. Esto va a llegar hacia los iones de holmium, que van a generar fotones con mayor energía que se van a aplicar en cuanto a los espejos en la máquina de láser y van a espectrar la luz, amplificarla, y se genera el láser. De acuerdo a las sustancias que se utilicen aquí, van a haber diferentes tipos de láser, como van a ver en las diapositivas posteriores. Este es el equipo láser, la fibra láser, y este es el video de la técnica. Vemos igual la próstata obstructiva, en este caso es más obstructiva en el lado derecho. Vemos una vejiga trabeculada, se está mostrando los meatos ureterales. Y ven ahí la fibra láser. La idea es buscar el plano que se busca en la aneumectomía abierta, ¿no? El plano entre la cápsula y la zona de transición. Y se núclea completamente la próstata, ¿no? Ubicando ese plano anatómicamente. Como el láser lo va a ir separando, también el láser aplica coagulación, entonces es un mejor manejo del sangrado y se saca completamente la próstata. Siempre hay que tener en cuenta los reparos, sobre todo con el esfínter externo, que es donde se realiza la primera incisión, y también con el verum montanum, que nos da un indicio hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Como estamos viendo, está enucleando todo el relleno de la próstata, como vimos en el gráfico anterior de la naranja. La idea es sacarla entera, poco a poco, ir dándole. Ahí vemos los planos de separación, justamente de la zona de transición con la zona periférica. Lo va separando poco a poco. Y esta técnica también ha ido evolucionando. Primera se hacía trilobulada, es decir, se hacía un lóbulo derecho, izquierdo y el lóbulo medio. Después hemos pasado a la técnica en bloque, que es la que se está utilizando ahora. Entonces, lo índice. Y lo que quiero mostrarles es, después de la enucleación con el láser, cómo sacamos la próstata. Se inventó un morcelador que entra con un nefroscopio, también del mismo calibre por el con cual ingresa al pene, y ese morcelador lo que va a hacer es triturar la próstata como una licuadora, la va a ir absorbiendo y la va a ir triturando. ¿Lo puedes adelantar, por favor? Comenzaste de nuevo. Bueno. En cuanto a las ventajas del láser en próstatas de más de 100 gramos, redujo la estancia hospitalaria más corta, el tiempo de permanencia del uso de la sonda es más corto, hay menos complicaciones del sangrado, mejora significativa de la escala que les he mostrado antes y mejoras tasas de flujo urinario. En próstatas de menos de 100 gramos, también mejora los síntomas, menor tiempo de permanencia y también menor estancia hospitalaria. Entonces es una gran opción para cualquier tamaño de próstata. Hemos visto en el gráfico de la guía americana que se puede aplicar para pacientes incluso que estén anticoagulados. Láser Holmium también es útil para cálculos vesicales y también para próstata. Se pueden hacer los dos a la vez. Las desventajas es de que requiere un tiempo operatorio más prolongado. La curva de aprendizaje, por lo menos necesitas 40 a 50 casos para tener una curva adecuada. Hay ligera incidencia de incontinencia urinaria, 3/4 de pacientes presentan eyaculación retrógrada, puede haber estenosis y puede haber reoperaciones que es mínimo. Entonces, el JOLEP debe considerarse como una opción independientemente del tamaño de la próstata para el tratamiento de hiperplasia benigna de próstata. La guía europea nos ofrece que la enucleación láser de próstata es una recomendación fuerte para tratar el crecimiento prostático y puede ser una alternativa para la resección transuretral o la prostatectomía abierta si es que lo tuviéramos. Luego hay otras tecnologías que también asemejan a la enucleación de próstata con el láser Holmium. Es lo mismo, solo que es con diferente tipo de energía.
Apareció el láser Thulium, que tiene una longitud de onda diferente, una penetración menos de 4 milímetros, el láser de diodo, el láser green también puede nuclear, y el bipolar, que también se ha inventado ahora un asa convencional que permite la enucleación. En cuanto a las ventajas, vemos que en la mayoría de los cuatro hay disminución de los síntomas prostáticos, incremento del flujo urinario y disminución del residuo postmicción. En cuanto a las desventajas, los más estudiados es el Thulium, que hay estenosis de uretra, incontinencia y reoperación, lo mismo que veíamos en el JOLEP. El bipolar puede haber retención aguda de orina, estenosis y estrechez y también incontinencia. Pero vemos que los porcentajes es mínimo. Y finalmente, en estos últimos años, hay un gran marketing en cuanto a los láseres. Ha salido en este congreso del europeo el láser magneto. Hace 2 años salió el láser Dornier. El año pasado salió el láser Quanta. La idea de esto es, muchos me preguntan, ¿cuál es el mejor láser o con cuál láser es mejor operar? En realidad no existe un mejor láser que otro. Con el láser con el que cuentes, la idea es enuclearlo, ¿no? Y en estos estudios vemos, por ejemplo, es un estudio multicéntrico desarrollado en Estados Unidos, donde comparó el láser Holmium con el Thulium, que fue el último que salió, y en la conclusión fue que ninguno de los dos había diferencias. Los dos permitían una mejor resolución de los síntomas, mayor flujo urinario, y las complicaciones eran similares. En este otro estudio, un estudio randomizado donde comparó Holmium, Thulium y también enucleación bipolar, se mostró lo mismo, fue la misma conclusión, que con cualquiera de los tres, si es que se enuclea, tiene iguales resultados y también las complicaciones son similares. Este otro estudio igual, también comparó lo mismo, comparó todas las técnicas operatorias y también se mostró resultados similares. Ahora último salió el Urolift, que todavía no está aquí en Perú. En el año 2013, Roerborn y colaboradores fueron los primeros en sustentarlo. Es un abordaje mecánico que utiliza implantes. La idea de estos implantes es abrir la luz de la uretra. En 24 meses se disminuyó los síntomas del tracto urinario, aumentó el flujo y redujo el residuo postmicción. Pero en 24 meses también los pacientes tenían que requerir a otro tratamiento invasivo, o los implantes también migraron. En el siguiente video vamos a verlo. El Urolift ingresa con un cistoscopio de menor calibre, es un tratamiento ambulatorio, vemos que ingresa por la uretra, se ingresa hacia la próstata y la idea es colocar implantes metálicos para separar la luz de la uretra, ¿no? Se está indicado para pacientes que quieren un manejo rápido, que no tenga muchas comorbilidades y que sea ambulatorio. Lo que estamos viendo son colocación de los implantes. Normalmente se colocan 3 a 6 implantes de acuerdo al tamaño de la próstata. Obviamente es para próstatas que son pequeñas, no va a servir para próstatas muy grandes. Y como estamos viendo, esta colocación de implantes abre la luz de la uretra, ¿no? Que es lo que se busca para permitir un mejor flujo, un mejor manejo de los síntomas. Como les dije, las complicaciones de esta técnica es la reoperación alta. Finalmente hay que retirar el relleno de la próstata o reoperarlo, ¿no? Y algunos implantes pueden migrar hacia la zona de la vejiga y puede generar cálculo. Y vemos el pasaje, ¿no? De lo que estaba a cómo sucedió después de la cirugía. En el año 2015 apareció el Resum, que es la técnica basada con vaporización de agua de la marca Boston. La idea es inyectar vapor de agua a alta temperatura para disminuir el tejido prostático. Los resultados son alentadores: disminución de los síntomas, aumento del flujo máximo, disminución del residuo postmicción, y esta es una de las pocas técnicas que no tiene repercusión en cuanto al trastorno eyaculatorio. Pero puede presentar retención aguda de orina y los síntomas irritativos post cirugía son bastante altos. En lo mismo también hágale clic por favor. Se ingresa con un cistoscopio, es un tratamiento ambulatorio y se aplica el agua caliente, ¿no? El vapor de agua. Y la idea es de que vaporice la próstata, el tejido prostático. Al igual que la anterior técnica, también es tratamiento ambulatorio y el paciente en 2 horas ya se va a su casa. Esa es la ventaja. Pero igual tiene que volverse a reoperar. Otra vez le pongo el gráfico para recordar todas las técnicas que hemos visto
y tener en cuenta que aún todavía se está manteniendo, de acuerdo al tamaño prostático, las diferentes técnicas. Pero para tener presente de que aún la guía no retira la prostatectomía abierta, no retira la resección transuretral y pone en evidencia que se pueden utilizar diferentes técnicas. Justamente, a consecuencia de eso, es el siguiente paper que manejó una revisión acerca del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y mostró que va a depender la técnica adecuada de acuerdo a la experiencia del urólogo y de acuerdo a la tecnología con la que se encuentre. Entonces, para conclusiones, hay múltiples abordajes para el tratamiento de la próstata, pero hay ausencia de un tratamiento ideal. El tratamiento invasivo de la extirpación del tejido prostático, es decir, realizar cirugía al paciente, tiene mayor tasa de éxito que los tratamientos no invasivos. Se ha visto que la enucleación de próstata ofrece mejores resultados con menores complicaciones respecto a las otras técnicas. Y las técnicas que no ablativas o las técnicas no invasivas, como liberar con el Urolith o la aplicación de vapor de agua, sí mejoran los síntomas, no afectan sexualmente al paciente, son menos las complicaciones, mayor incidencia de retratamientos. Eso es lo que hay que explicarle al paciente. Y particularmente yo soy de la idea que una cirugía óptima va a depender de la experiencia del urólogo con esa tecnología, de la tecnología con la que se cuente, de la expectativa del paciente y del tamaño prostático del mismo, ¿no? Para poder decidir una técnica adecuada. Era eso en cuanto a lo que quería mostrarles. Muchas gracias.